Bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más en este webinar dedicado a perfiles de liderazgo basados en eneagrama. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Ya en el pasado, hace algunos meses, tuvimos una sesión dedicada a eneagrama. Causó mucho interés, varias personas incluso tomaron posteriormente algunos cursos abiertos, de tal manera que hemos retomado el tema y dándole un poco de continuidad. La semana pasada, si recuerdan, hace 15 días, disculpen, hace 15 días hablábamos de liderazgo resonante. Y el tema de liderazgo es un tema constante en sus solicitudes de temas a incluir. Así es que pensamos, pues bueno, integrar estos dos temas que tanto interés han causado, el tema del liderazgo y en esta ocasión el tema del eneagrama. Así es que vamos a dar inicio. Me presento, mi nombre es Mireya Vega. Tengo el gusto tal vez de conocer a la mayoría de ustedes, pero pudiera ser que no a todos, así es que si es la primera vez que nos acompañan, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Y voy a hacer un muy breve paréntesis acerca de lo que es el eneagrama. No necesariamente todos conocemos del tema, no tenemos por qué hacerlo. Algunos tal vez estuvieron en ese webinar, tal vez no todos. Así es que voy a dar una muy breve entrada a lo que es el eneagrama. El eneagrama es una disciplina milenaria. Se remonta a pues, alrededor de 3.000 años antes de Cristo, probablemente 2 o 3.000 años, y si bien, pues bueno, sus años de antigüedad podrían hacerla parecer poco relevante, la realidad es que no es así. Se ha fusionado en los últimos años, ha habido infinidad de estudios que la han vinculado con la psicología moderna. Y esa vinculación y ese enfoque justamente tan presente y tan científico es el que nosotros ocupamos para usar el eneagrama como una herramienta de conocimiento personal. Tiene un enorme impacto en el desarrollo personal, en el desarrollo organizacional. Es tremendamente práctica, atinada, muy aguda para identificar las diferentes personalidades y para mostrarnos mucho más que eso, mucho más que la forma en la que hacemos las cosas, lo que motiva esa acción. Constituye, por lo tanto, una gran herramienta con la que nosotros tuvimos contacto hace pues más o menos poco más de 25 años, hace muchísimo tiempo, y es una herramienta que hemos usado desde entonces como una metodología para conocernos, para entendernos, para mejorar y para entender a otros, porque finalmente para esto es, para mejorar también las relaciones con los demás. Te muestra motivaciones intrínsecas, lo que te mueve, y todo ello te lleva a reflexiones muy profundas. Como decimos aquí, solo conociéndonos a nosotros mismos podremos responsabilizarnos de nuestro propio desarrollo. En pocas palabras, no puedes cambiar nada que no reconozcas. No puedes modificar nada que no forme parte de tu conciencia. Y esta herramienta, como muchas otras, tiene la finalidad de hacer consciente aquello que de repente es compulsivo, automático, y completamente a veces desconocido para nosotros. Así es que, pues bueno, hay muchas herramientas de reconocimiento personal. Esta es una de ellas y a nuestra forma de ver tremendamente poderosa. El eneagrama se representa por una serie de líneas que tocan un círculo. Con esto mostramos diferentes tipologías, diferentes formas de la personalidad, 9 para ser exactos. Enea en griego significa 9 y gramos dibujo. Entonces es un símbolo de 9 dibujos o un dibujo de 9 puntos, como le queramos traducir. Cada uno de estos 9 muestra una personalidad diferente. Cada personalidad tiene rasgos dominantes, rasgos que lo distinguen, fortalezas incluso, virtudes o rasgos que pudieran ser de alto valor, y también implica de repente vicios, dificultades, puntos ciegos, temas que nos cuesta muchísimo manejar, derivado esencialmente de nuestra forma de ver el mundo. Entendiendo el eneagrama, mejoramos nuestro desempeño individual, fortalecemos el liderazgo, y eso es algo que nos convoca hoy aquí, justamente la vinculación de esto con el liderazgo, y por lo mismo nos permite influir mejor. Si bien voy a hablar hoy de los diferentes estilos de liderazgo vinculados con el eneagrama, también trataré de hacer mención a cómo un líder puede
influir o puede conectar con una persona según las 9 tipologías. Si tú conoces a profundidad a tu equipo de trabajo, es probable que al menos alguno de ellos los veas aquí identificados. De tal manera que tiene una doble finalidad, y ahorita la volveremos a mencionar, que es conocerme y también conocer al otro. Facilita, por lo tanto, las relaciones personales, ¿no? Es indispensable nuestro propio conocimiento y es igual de importante entender cómo es la otra persona, qué lo motiva, qué lo guía, qué lo mueve, qué le importa, qué necesita. ¿De acuerdo? Esto también lo hace tremendamente eficaz para equipos de trabajo. Si alguno de ustedes está pensando, ¿qué le doy a mi equipo para fortalecer la confianza interna, para que se conozcan mejor, para que se integren mejor? No lo piensen. Eneagrama. Créanme que hay equipos que hace años que tomaron eneagrama y sigue siendo para ellos una experiencia el haber identificado quién es cada uno, cómo es cada uno y cómo se conectan entre sí. De tal manera que es una extraordinaria disciplina, metodología para inyectar conocimiento, conciencia a los equipos de trabajo. El eneagrama, a diferencia de otras herramientas que igualmente son poderosas, la metodología DISC, el MBTI, hay infinidad de metodologías que nos muestran estilos de personalidad, de comportamiento. La ventaja del eneagrama es que va mucho más a fondo, porque no solo te muestra la conducta, sino también lo que la motiva, lo que la detona, lo que la provoca. Y hoy justamente haremos mención de esto cuando hablemos de cada uno de los 9 estilos o perfiles de liderazgo. Ayuda a la optimización de la función, ¿de acuerdo? Y veremos justamente esta dualidad entre lo que mejor hacemos y lo que peor hacemos. Todos tenemos un poquito de las dos. ¿Para qué el eneagrama y el liderazgo? Pues bueno, por un lado, como decíamos, les permite a los líderes conocerse a sí mismos. Ese es un reto, ese es un tema permanente. Conócete a ti mismo, decía el oráculo de Delfos, y es tal vez el máximo en la filosofía en cuanto a autoconocimiento, la capacidad de entenderte mejor y al mismo tiempo la posibilidad, la herramienta que te permitirá reconocer a las personas con las que trabajas. Vamos a recordar muy rápidamente los 9 tipos. No los voy a explicar porque justamente los iremos vinculando con el liderazgo de tal manera que van a quedar explicados. Pero para los que ya tomaron algo de eneagrama o simplemente lo quieren recordar, mostraré esas 9 personalidades. Recuerdo, y sobre todo para los nuevos en este tema, que las etiquetas no sirven nada más que para recordar. ¿De acuerdo? La etiqueta se queda muy corta para definir un estilo, limita, la etiqueta restringe un poco, pero finalmente es una palanca, es una ayuda, un recordatorio para vincular esas 9 personalidades. Entonces voy a mencionarlas meramente como una referencia. El 1 se le suele reconocer como el reformador, también se le reconoce como el perfeccionista, si se acuerdan. El 2, el ayudador, también se le reconoce como el servicial. El 3, el triunfador, el exitoso. Serían de repente sinónimos según los libros, los autores. El 4, el individualista, también el artista. El 5, el investigador, el sabio, el intelectual. Podrán encontrar diferentes conceptos. El que suele ser muy estable es el 6, leal. Generalmente ese es el nombre que se le da. Bueno, pudiera ser que algún autor le dé otro diferente, pero yo generalmente lo he visto así. El 7, el entusiasta, el generalista, también es un nombre que se le da. El 8, el desafiador, el confrontador, pudiera ser los nombres más comunes. Y el 9, el pacificador, el conciliador, podría ser los nombres más comunes. Les recomiendo tener papel y pluma cerca. ¿Con qué propósito? Tomen nota. Van a ver que he puesto adrede bastante texto en cada lámina, de tal manera que si de repente es mucha la información que comparto, porque de repente será ideal que así sea para que tengan muchos elementos, podrán tener el soporte escrito para que nada se escape. ¿De acuerdo? Este video va a ser subido a nuestro canal de YouTube y ahí, pues bueno, podrán poner pausa, podrán bajarlo, podrán tomar nota con más comodidad. Por lo pronto, cada estilo va a tener cierta cantidad de información para facilidad de comprensión.
Les recomiendo, como digo, tener papel y pluma. Al final de estos 9 estilos haremos una breve encuesta para ver qué líderes tenemos aquí, con cuál te identificas más. Entonces es un buen ejercicio de autoanálisis conforme yo vaya avanzando, que vayas apuntando, creo que tengo rasgos de este, creo que tengo rasgos del otro, mi jefe, ¿no? Mis compañeros, no sé, hazlo un poquito como un ejercicio de observación, eso es siempre muy útil, es una buena gimnasia cerebral. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer tipo de líder, el líder ejecutivo. Recuerden que el uno es también el perfeccionista o el reformador. ¿De acuerdo? Las personas uno suelen ser personas muy basadas en valores, recuerden la rectitud, lo correcto, esto está bien, esto está mal. ¿Cómo se ve un líder ejecutivo? ¿Cómo se ve un líder de estas características? Suelen ser líderes muy sólidos, es decir, muy firmes en lo que creen, muy conscientes y generalmente emprenden cualquier tarea teniendo siempre en mente el fin que se persigue. Suelen tener muy clara la visión y de hecho defiende. El uno, para él es muy importante cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores. Para ellos esta parte estructural, fundacional de un área, de una empresa, es lo que le da sentido. Y para el uno, el propósito, el fin correcto, el fin bueno, suele ser necesario para sentir que lo están haciendo bien. Por lo tanto, es muy común que el uno comparta esta visión constantemente y recuerde los valores y recuerde las reglas. Eso también será muy común en el uno. Recuerden, para los que conocen un poquito de enneagrama, que el uno adopta a veces papel de maestro. De tal manera que también en esta parte de compartir la misión, la visión, enseñar cuál es la forma correcta de hacer las cosas, será para ellos muy necesario. Siempre muy dispuestos a corregir. Un líder uno, si tú tienes un jefe uno o un líder uno, va a estar muy pendiente de tus errores, ¿de acuerdo? Tienen una gran facilidad para identificar lo que está mal y tenderán más a la crítica que a la alabanza. Si tú eres un líder uno, te recomiendo, pues bueno, de repente baja un poquito esta tentación de corregir todo el tiempo y enfócate también en lo positivo. Eso va a motivar mucho a tu equipo de trabajo. De lo contrario, pueden llegar a sentir que nunca llegan a tus expectativas. Eso es una sensación común con un líder uno. Suelen imponer reglas morales, a veces, decimos aquí, cuya existencia ni siquiera conocías, es decir, hay ciertos principios éticos y morales que para ellos son muy importantes y de repente le dan alto valor. Es muy común que el uno se enfoque mucho en programas, sistemas, procedimientos, planes de trabajo. Suelen ser muy organizados, suelen ser muy pulcros, de tal manera que es un líder que suele tener en orden las cosas, suele tener visible el calendario de actividades, que todo se cumpla en tiempos. Recuerden, la perfección, lo bien hecho para el uno es muy importante. Para él será muy importante definir tareas y responsabilidades específicas, ¿de acuerdo? Y eso a veces puede hacerlos muy controladores. Será muy pendiente de tus deberes, de tus responsabilidades. Eso a veces los puede hacer un poco líderes estilo micromanagement. No todos serán así, pero pueden llegar a caer en esa tentación. Es muy común que establezcan como un ideal, ¿de acuerdo? En una ocasión, un cliente nuestro, el director de la empresa, convocó como cada año a los proveedores. Es una costumbre que él ponía. Es una fábrica, una empresa muy grande, y cada año hacía un desayuno en un hotel con los proveedores. Y nosotros, bueno, como proveedores de tema de capital humano, pues también nos invitaban. Y recuerdo una charla que él dio personalmente donde compartió con todos los proveedores los valores de la empresa para invitarlos a ser también ellos parte de esos valores. La rectitud, la integridad, la calidad, la excelencia, no me acuerdo de cuáles eran, pero por ahí iba. Y quiero decir con esto que el líder uno no necesariamente esperará que su gente cumpla con esos valores, sino que tratará de ir más allá, en este caso los proveedores, cosa que creo que estuvo muy bien, fue muy inspirador, pero siempre se basan en esta parte. Si buscamos un lema, pudiera ser este: yo los llevo por el camino correcto. En todos los casos les he traído un líder real que existe, como de historia o de la realidad presente, como para que los puedan a veces relacionar. Este es una líder un poquito antigua para a lo mejor
los que sean muy millennials, pero sin duda la identificarán, Margaret Thatcher, la dama de hierro, ¿de acuerdo? Desde su pulcritud, la forma de presentarse, la precisión, el rigor, es muy común en el uno, puede haber unos más suaves también, puede haber unos un poquito más flexibles, pero un poquito como la foto que les he buscado, el blanco, el negro, la perfección, ¿no? Es algo muy común. Trabajar con unos es muy fácil en algunos aspectos. Van a procurar el orden, que las cosas ocurran en tiempos. Entonces, si eres un poco disperso y tienes en tu equipo gente uno, puede ser una gran herramienta para ti, ¿no? Entonces, como líder, si tienes gente uno en tu equipo, te recomiendo aprovecharlos. Un uno va a esperar que le des esa claridad de tareas y responsabilidades, así como el jefe uno las impondrá a su gente. Si tú tienes gente uno en tu equipo, esperará que tú como líder le des esa claridad. Al final haré preguntas, abriré espacio a preguntas. A lo mejor van surgiendo, apúntenlas. Para no tardarnos, voy caminando. El líder 2, le llamaremos líder solidario. Recuerden, el 2 puede ser el servicial, puede ser el ayudador. El líder 2 es un líder tremendamente humano. Son personas con una gran necesidad de la vinculación personal con la gente con la que trabajan. Es un liderazgo tal vez más humanista. Hay algunos otros números que tienen rasgos similares, este es uno de ellos. Propone a veces invertir la pirámide del organigrama, es decir, busca asociarse en un nivel más de igualdad con la gente con la que trabaja. El liderazgo ya no es para un 2 tan apegado a principios y a rigor, sino es mucho más enfocado a el impacto que estamos provocando en las personas a las que dirige, en los clientes, en los proveedores. Buscan ser aliados, socios de las personas con las que trabajan, de tal manera que tengan un impacto positivo en ellos. Consideran al arte de liderar y dirigir como una intervención importante en la vida de otras personas. En estas épocas de pandemia, los líderes 2 es muy común que se hayan preocupado de cómo está tu familia, cómo estás tú, cómo te sientes. Es decir, tal vez haya otros líderes que también lo hagan, ¿no? No sería exclusivo de un líder 2, pero si tu líder ni siquiera te ha preguntado cómo estás, ni te preocupes, no es 2, porque es muy común que el 2 sí se involucre un poquito más allá. Buscarán el contacto humano, y sí, trabajarán en normas y procedimientos, pero generalmente que hagan sentido con lo que la persona necesita. Suelen ser líderes muy conscientes de las necesidades de otros. Es un líder, y también como padre o madre, eso es un tema muy común, que si pone una norma, pone una regla o incluso pone un castigo o una consecuencia, se preocupará de que entiendas de que lo hace por tu bien. Va a tener que explicar por qué lo está haciendo para que entiendas que es por tu bien. Para él es muy importante que te des cuenta que lo está haciendo por ti, ¿de acuerdo? Suelen ser muy adaptables a diferentes circunstancias y muy buenos para comunicarse, porque es justamente lo que hacen más frecuentemente. Se ven a sí mismos como facilitadores o servidores del equipo para lograr que el equipo dé lo mejor de sí. El lema podría ser: me preocupo por ustedes. Y pensando en un líder 2, me viene a la mente el director de la Fundación Teletón. Si me recuerdan el nombre, se me fue. ¿Quién me puede decir cómo se llama? Seguro se acuerdan. No, no nos acordamos. No se acuerdan. No, mire, ya estoy. Me parece que es Chovy Landeros. Landeros, exactamente, Landeros, Fernando Landeros, exactamente. Él es un líder muy 2, ¿no? O al menos eso es lo que proyecta. No he trabajado jamás con él, pero bueno, en algunos casos podría uno equivocarse, simplemente lo que proyectan, ¿de acuerdo? Liderazgo humano, sensible, muy al servicio de una causa. Vamos al 3. La foto cambia totalmente, ¿de acuerdo? El líder 3 es tal vez cuando pensamos en el líder, ¿no? Tal vez sea la figura que tenemos en mente. Son los mejores en términos de establecer metas, objetivos, asignar responsabilidades, pero sobre todo no por el rigor del 2 o del 1, perdonen, sino para el logro, para la eficacia, para asegurar que la gente haga lo que le toca hacer. Esa gestión por objetivos que hizo tan famosa Peter Drucker sería como un libro de cabecera para un líder 3. Creen en el trabajo duro, en empleados comprometidos que están dispuestos a poner la milla extra, y esos son a los que ellos más apoyan. Hay veces que el líder 3 puede llegar a apoyar demasiado
a colaboradores workaholics, porque el mismo 3 lo es. Entonces, saber que un trabajador estuvo hasta las 2, 3 de la mañana y de repente el 3 puede pensar que eso tiene mucho mérito, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ese falso heroísmo que antes se veía en las empresas. Pero el 3 apoya mucho el tener gente comprometida y tan enfocada como lo están ellos. Son muy buenos para orientar a resultados, para enfocar a resultados. Por eso es a veces el arquetipo del líder, aunque no es el único. Vamos a ver que hay otros que también solemos asociar. Son muy adaptables. Dice aquí, la originalidad no es su punto fuerte, y es verdad, pueden ser originales y creativos, pero no están aquí para crear, están aquí para que funcione. De tal manera que si algo funciona, lo usarán. ¿De acuerdo? Se adaptan a diferentes culturas y se mimetizan con la cultura. Los ves cambiar de empresa en empresa y parece que siempre han estado ahí, suelen tener esa facilidad. Y eso es un talento. Cuando no son tan adaptables, por lo general no están usando sus mejores recursos. Suelen tener, como les decía, mentalidad práctica. ¿Funciona? Úsalo. Y no se enganchan. Sí pueden tener filias y fobias, como todos, y hay gente que les cae bien y gente que les cae mal. Eso nos pasa a todos. Sin embargo, pueden tener la visión de decir, si con este doy resultados, aunque me caiga fatal, no pasa nada. Tampoco estoy aquí para ser amigos. Así es que pueden ser en esa parte muy, muy prácticos para trabajar con quien sea. Son eficientes y efectivos y valoran esto en los demás también. ¿De acuerdo? Muy pegados a la imagen que proyectan. Para ellos la imagen es parte de este éxito. Es muy común que estén dentro de la empresa este tipo de líderes, primero ocupando lugares de liderazgo, les gusta ostentar el liderazgo, es una motivación para ellos, y dentro de las áreas es muy común verlos en áreas comerciales, es decir, en áreas pues sí, donde los objetivos, las metas son altamente medibles, evidentes. Para el 3 es muy importante que su éxito sea visible. ¿Cuál pudiera ser su lema? Yo voy a triunfar porque soy competente. Y fíjense qué curioso, aquí no está el nosotros, no está el grupo, yo voy a triunfar. Ese a veces es el talón de Aquiles del 3. Es decir, a veces el 3 puede olvidar a su equipo, eso es algo que muchos 3 han a veces reconocido y han trabajado porque es una tentación. El éxito está por encima de cualquier cosa. Busqué líderes 3, hay muchísimos. De tal manera que traje a esta persona que a lo mejor alguno conoce, que es Alfonso Ruiz Soto. Es un 33. De hecho, desde su pose, su imagen, su postura, busquen a Alfonso Ruiz Soto en internet y todas las fotos serían útiles para esta presentación. De hecho, elegí una al azar porque en todas tiene esta actitud. No es una crítica de ninguna manera, ¿de acuerdo? Es simplemente una postura de éxito, de eficacia y pues lo proyectan desde la imagen. Vámonos al 4. El 4 cambia mucho, ¿de acuerdo? El 4 es el líder creativo. Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. No sé si me pudieran ayudar apagándolo para que no se meta el sonido. Mil gracias. El líder 4 es el líder creativo, también llamado artista, si recuerdan. ¿Cómo era en el enneagrama al 4? Pues eso, una persona creativa, artista, muy consciente de sus estados emocionales, muy consciente de su intuición, de cómo se siente, de cómo percibe el mundo, de cómo se siente en el mundo. Bueno, el líder 4 dirige desde ese mismo punto. El líder 4 es un líder creativo, es un líder que le gusta proponer. De repente el líder 4 puede ser un poco difícil porque el 4, si recuerdan en la rueda que mostré hace un ratito, decía individualista. Y entonces a veces el 4 no tendrá interés por ser líder, no necesariamente disfrutará dirigir a otros, pero de repente puede ser que ese sea su objetivo o que en la búsqueda de dirigir a otros logre su parte creativa. Aún y así se aferrarán siempre a esa visión personal única y fuerte, es decir, su visión, lo que ellos, cómo ellos ven lo que sea que estén llamados a crear, para ellos será más importante que cualquier otra consideración. De tal manera que dirigirán siempre con esta fuerza de su personalidad, con su estilo único, diferente. El 4 es original.
Inspiran, sí, inspiran a los demás, pero sobre todo los llevan a esas propuestas personales también, a que seas fiel a ti mismo, a que seas auténtico, a que exportes y externes lo que tienes, lo que eres, que te expreses de alguna manera. Y ellos mismos se expresan constantemente, incluso en su forma de vestir. ¿De acuerdo? Suelen ser originales, suelen ser diferentes. Para ellos la expresión de lo que son, de lo que sienten, es fundamental. Es un líder muy creativo y con muchísima imaginación. Si tú tienes en tu equipo personas 4, aunque tú no seas un líder 4, si tienes personas 4, no olvides permitirles esa expresión única y diferente. Si al 4 lo quieres encasillar en extremo, lo quieres alinear para que todos seamos iguales, el 4 se va a ir. Si no se ha ido todavía es porque no ha encontrado a dónde irse, pero créeme que es cuestión de tiempo. El 4 necesita espacio para su creatividad. Así está en departamento de contabilidad y finanzas, ¿de acuerdo? Pero el 4 necesita buscar su propia voz. Para ellos es fundamental. Muchas veces la autoridad que imprime viene de sus conocimientos, como el 5 que veremos a continuación, ¿de acuerdo? De lo que sabe, de su, y ahorita van a ver el personaje que les traje, va a quedar muy claro. Les cuesta mucho transigir o negociar sus puntos de vista. Decíamos que esto que estamos compartiendo es por si tú eres un líder 4, pero también por si tienes una persona 4 en el equipo. Y nosotros hemos tenido en diferentes momentos personas 4 en el equipo y sobre todo en áreas creativas, ¿no? Diseñadoras gráficas, personas que, bueno, tienen como finalidad crear y proponer. Y mis compañeros que están aquí conectados no me dejarán mentir, llegamos a tener en una ocasión una chica muy capaz, muy profesional, muy buena, pero este era el tema, es decir, cuando ella proponía algo, su propuesta gráfica, su propuesta creativa, era no negociable. Y entonces cuando decíamos, muy bien, nos gusta, pero ¿sabes qué? Habría que cambiar colores, ¿sabes que estas imágenes igual no, pon otras? ¿Sabes que este tipo de letra? No, no era negociable. No, 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 es que así tiene que ser. Es decir, se pueden volver rígidos dentro de su parte creativa para defender su propuesta, ¿no? En esa parte pueden llegar a ser a veces un poco difíciles. Pueden ser admirados e influyentes los jefes, los líderes 4, pero también pueden llegar a ser muy dominantes y muy difíciles. Sus estados emocionales siempre se imponen. Es el típico jefe que cuando vas a visitarlo a su oficina, cuando había oficinas, ¿no? Pasabas por la asistente y decías, ¿de qué humor viene? ¿Cómo está hoy? Porque el tono de su humor marcaba el tono de la oficina, ¿no? Eso es muy común en algunos 4. Sus estados de ánimo son esenciales. Eh, También es algo a comprender si tienes 4 en tu equipo. Es decir, ese estado de ánimo de repente puede ser difícil. Los hay 4 más estables, ¿de acuerdo? No quiero poner a todos los 4 como primadonas, ¿no? Pero algunos sí son así. Tengo un muy buen amigo que es dueño de un despacho gráfico, ¿no? De creatividad y demás. Y obviamente él contrata gente con este perfil. Él no conoce Enneagrama, no sé si hoy está aquí conectado. Si estás ahí me vas a identificar. Pero se desespera porque me dice, ya me renunció y llevaba una semana. ¿Y por qué te renunció? Pues porque no se hallaba, que no, que no, que no, que no, y se fue. O sea, le cuesta mucho de repente encontrar personas estables, comprometidas, de largo tiempo, porque algunos son tremendamente temperamentales, ¿no? No todos los 4 son así, pero los hay mucho más radicales en ese estilo. Les cuesta trabajo compartir, como decíamos, el liderazgo creativo de un proyecto. ¿Cuál sería su lema? Yo no me adapto, establezco el estilo y marco los cambios. Y así es el 4. Él no está aquí para adaptarse, él está aquí para fijar su estilo. ¿Qué persona pública conocida, líder de una gran corporación, les suena que tenía este estilo? Efectivamente, Steve Jobs. Steve Jobs, para todos los que lo conocían, yo pues, no tuve el gusto, ¿verdad? Pero en su biografía, que sí he podido leer, justamente marcaban esto como un signo distintivo de él, ¿no? Una persona difícil a veces. No todos los 4 son así, hay 4 muy hasta románticos, suaves, a veces hasta depresivos, algunos se van más hacia esa parte más depresiva, más melancólica, pero los que se van más hacia la parte temperamental y dura, pues bueno, a veces es difícil lidiar, pero pues ese es el precio por tener a un artista en casa, ¿no? Entonces,
Bienvenidas las dificultades y bienvenido el resultado. Vámonos ahora al 5. Espero que hayas visto algunos rasgos tuyos, te queda casi la mitad del eneagrama. Vamos al líder 5, fíjense la imagen, totalmente distinto al artista. Este es el líder intelectual, el sabio, ¿no? También le llaman. ¿Cuáles serían los rasgos de un 5? El 5 es analítico, intelectual, pensador, muy orgulloso de lo que sabe, de lo que conoce, de lo que entiende. Así como el 4 está muy consciente de sus intuiciones, de sus sensaciones, de su emoción, el 5 está muy presente y es muy consciente de cómo ve las cosas, de cómo las entiende, de cómo las puede analizar. Decía Madame Curie, una 5, uno deja de temer aquello que ha aprendido a entender. Y así ve el 5. ¿Cómo es un 5 como líder? De entrada podríamos pensar que el 5 no tiene interés por ser líder, porque vive encerrado entre sus libros y su conocimiento. Eso no es del todo verdad. El 5 muchas veces tiene alto interés en dirigir, en que las cosas se hagan. De hecho, hablando de otro tipo de dirección, hay grandes directores de cine que son 5. ¿De acuerdo? Stanley Kubrick, por ejemplo, es un 5, ahorita se me ocurrirán otros, pero hay muchos líderes 5. Sobresalen por su capacidad de atención y de concentración, su gran claridad interior y su sentido de oportunidad. Adoran pues los entornos intelectuales, los datos, la información, las cifras, los números. Les gusta dirigir, como les digo, no es verdad que el 5 rechace las relaciones personales, solo los 5 muy radicales pudieran decir yo no quiero tener que ver con gente, a mí déjenme trabajar solo, pudiera ser. ¿De acuerdo? Sí, sin duda pudiera ser, pero no es exclusivo. Hay líderes 5 que les gusta dirigir, ¿de acuerdo? Se vuelven muy ambiciosos, incluso son líderes duros a veces. ¿Por qué? Porque ese factor humano, sensible, emotivo y empático, la verdad es que sí está un poco ausente. Entonces son líderes a veces muy duros. Me ha tocado conocer líderes 5 magníficos. Líderes que, por ejemplo, son directores de operaciones, directores de ingeniería, directores de sistemas, directores de seguridad, y son fantásticos, ¿de acuerdo? Pero sí tienen que desarrollar esta parte humana, porque de forma natural pueden llegar a sentir que no es necesario, o pensar que no es necesario vincular la parte emocional con la parte intelectual. Suelen ejercer un gran control sobre la información. Ese es su gran tesoro, lo que saben, la información que se genera. Son muy buenos para el Big Data, para el Business Intelligence, para ese tipo de ramas tienen un gran interés. Su autoridad muchas veces proviene justamente de ese conocimiento, de sus habilidades, de su pericia, de su capacidad, de acuerdo de sus puntos de vista, no tanto de su conexión con las personas. Ahí es donde tienen tal vez su área de oportunidad más importante y pierden de vista justo el efecto humano. Eso puede generar tensión en el equipo, sobre todo si las personas que trabajan con ellos tienen otro estilo. Si son 5 también, pues estarán felices. ¿De acuerdo? Algunos tenderán a retirarse cuando se requiere de ellos una participación presente. Por ejemplo, en este tema de pandemia, en estos tiempos donde el contacto humano ha sido tan necesario, algunos líderes 5 tal vez no han hecho un buen papel ahí. Sería importante que se analizaran en ese aspecto. Hay algunos líderes 5 que logran ser cálidos, íntimos, muy leales. Y les voy a poner un ejemplo de alguien que creo que ha logrado desarrollar ese aspecto. ¿Cuál sería el lema para un líder 5? Yo soy la cabeza, pero no me molesten, soy escéptico. El 5 es un gran cuestionador. Si tu jefe es 5, espera de él que te cuestione, que te pregunte, que te rete en la parte de información. Y si tú eres un líder 5, es muy probable que uses este estilo con tu gente. Eso está muy bien. Sin embargo, tienes que considerar que no toda la gente es igual que tú y pueden llegar a sentirse abrumados, hostigados, presionados o intimidados por tu estilo incisivo y crítico. ¿Recuerdan el 1 que decíamos puede criticar mucho y eso puede generar presión en la gente? El 5 puede adoptar un estilo similar. Vamos a ver un personaje 5 que no me dejarán mentir. Bill Gates. Bill Gates incluso aquí está con los libros que recomienda. Fíjense, aquí está The Choice, es librazo.
El segundo, de Edith Eger. Buenísimo libro. Si han visto su video en YouTube, no en YouTube, perdonen, en Netflix. En Netflix hay una película, un video de 3 capítulos, solamente son 3, de Bill Gates. Está hecho por un periodista que lo sigue durante cierto tiempo para hacerle una entrevista y lo va pues como entrevistando en capítulos, podríamos decir. Entrevistan a su esposa y personas que lo conocen y también a él mismo. Si lo ven, no van a tener ninguna duda de que Bill Gates es un 5. Y justamente esto que aquí se refleja en la fotografía es parte de su costumbre. Tiene un asistente o una de sus asistentes, tiene como encomienda prepararle su bolsa de libros. Y tendrá 5, 6 o 7 todo el tiempo que lo acompañan a todos lados donde va. Lo ves caminar no con un portafolio, lo ves caminar con una bolsa, literal, bolsa de libros. Y a donde va con sus libros y lee y lee y lee, ¿no? Pero de verdad, a través de esa entrevista aprecias de él ese estilo cálido. Es una persona en el fondo muy cálida, no tan rígida como podría parecer. Entonces, bueno, los líderes 5 pueden ser grandes líderes. Muy bien, espero que se estén viendo en alguno de estos. Vámonos al líder 6. Es el líder de sostenimiento, el líder de soporte. El líder 6, pues bueno, si recuerdan cómo es el 6 es una persona comprometida, leal, responsable, pero también, si se acuerdan, preocupona, ansiosa, nerviosa. Es una persona muy consciente de los riesgos que corre, de los problemas que hay, de prevenir las cosas. Son muy buenos para gestión de riesgos, porque ven riesgos donde nadie más los ve. Son muy buenos para crear comunidad, para asegurar que las cosas pasen. Y el líder 6 no es la excepción. Son personas que buscan generalmente protegerse en contra de un enemigo común. Son personas que van a crear un sentido de grupo, de equipo, justamente para estar unidos y para que no nos venzan y para que no nos rompan. Es decir, la protección para el 6 también hacia su equipo será muy importante. Son muy buenos para gestionar. Yo a veces digo que los 6 son como esos tanques, ¿no? Que los pones en el terreno y dices, vamos para allá, y el 6 se morirá en el camino, pero va para allá y gestiona y resuelve y hace. Son muy trabajadores y muy buenos para gestionar, para hacer que las cosas pasen. Son muy comprometidos, muy responsables y tienen todo bajo control, justamente por ese temor y esa duda constante de que algo se caiga. Son muy buenos directores, gerentes o, bueno, líderes en el área de operaciones, por ejemplo, porque aseguran que todo esté funcionando. No les es fácil inspirar y motivar. Esa parte emotiva, no. Ellos inspiran y motivan a través de la gestión, de hacer que las cosas pasen. Y por lo general inspiran ese sentido de lealtad, porque ellos mismos son muy leales. Son leales a la empresa, son leales a la marca, son leales al líder. Aunque, y eso si aquí hay algún 6 no me dejará mentir, también tienen conflicto de autoridad. Hay veces que desconfían del líder, desconfían de otros, a veces desconfían de sí mismos, es parte un poco de su mecánica personal. Y al mismo tiempo sienten que si son leales estarán en un entorno de confianza. Entonces, esa dualidad con respecto a la autoridad, ¿de acuerdo? A veces sienten de alguna manera dificultad para ejercer la autoridad en esta falta de confianza de si será un buen líder. Y algunos, no todos, algunos se van al extremo y entonces se vuelven en un líder autocrático que grita, que impone, que exige, porque siente que con esas conductas queda claro que soy el líder, ¿no? Y nadie lo va a cuestionar. Entonces, algunos 6, siendo que son mucho más leales y nobles, a veces adoptan roles de un liderazgo autocrático duro, ¿de acuerdo? Y se muestran así en público. No todos usan esa estrategia, pero algunos sí. Y no es más que inseguridad. La inseguridad de no ser visto como un líder, entonces adopto estas conductas para disfrazarme, ¿no? Podríamos decir disfrazarme de jefe. Y entonces se convierten justamente en autoritarios. No todos tienen esa característica. De acuerdo, muchos de ellos es mucho más común verlos como alguien muy leal, trata a los demás con consideración, eso es muy común más bien en el 6, y muchas veces los vemos como los líderes más serios y decididos del eneagrama. Se toman su rol con muchísima seriedad, esa parte de compromiso y de responsabilidad a prueba de todo,
acaba siendo su signo distintivo. Me costó buscar una foto, ¿no? Porque de repente cómo retrato todo esto, pero creo que esta persona, no sé quién sea, por supuesto, refleja un poco esa seriedad con la que se toman el rol y el trabajo. Suelen ser muy constantes, muy perseverantes, muy fieles, muy, como les digo, alineados. La frase que los podría distinguir: me supedito, pero me revelo por dentro. Un poquito esa resistencia interior a alinearse, a veces está presente. Desconfío del poder, pero quiero tenerlo. El 6, cuando en Eneagrama explicamos el 6, siempre es complejo, tiene muchas dualidades internas. De repente es muy firme y decidido, de repente duda de todo. De repente es leal y noble, de repente es muy desconfiado. Entonces, el 6 tiene a veces esas dualidades que no son otra cosa más que la manifestación externa de sus dudas internas. Cuando el 6 logra conectar con ese ser interior y logra resolver esas dudas, el 6 crece. Es preocupón, por eso a veces ansioso, nervioso, es de los que checa 3 veces si ha cerrado todas las puertas de la casa, si el gas está cerrado, si el agua no está goteando, ¿no? Eso es muy común en el 6. Tengo un compañero, bueno, no es un compañero de la empresa, pero alguien que tomó el curso de Eneagrama y me decía, sí, yo me he llegado a regresar hasta 2 veces cuando iba a la oficina, ¿no? Ahora todo es home office, pero de camino de la casa a la oficina, ha habido veces que me he regresado hasta 2 veces, cerré bien el portón, cerré bien el garage, sí lo cerré con llave, sí puse el candado, dice, me he llegado a regresar hasta 2 veces y sí, estaba todo cerrado, pero no puedo evitar dudar, ¿no? Líder 6, hay muchísimos y muchos en la política. Aquí les pongo a George Bush, ¿de acuerdo? Es un caso típico de 6. Nixon también era un 6. Y bueno, es un poco ese discurso del enemigo común, de el que nos quiere hacer daño y nos tenemos que proteger. Pues no sé si les suene, pero López Obrador también es un 6. ¿De acuerdo? Obvio, no voy a abondar ni a ahondar en política, pero esa manía de tener la teoría del complot es muy común en los 6, ¿de acuerdo? Eso hace que Hitler también era un 6, ¿no? Se le veía beligerante, tú no veías a Hitler como alguien leal y noble, claramente no lo era. Es justamente el lado completamente negativo del 6, como cada número tiene rasgos completamente negativos, ¿de acuerdo? En cada número está lo mejor y lo peor. Muy bien, vámonos al siguiente, al 7, el líder social. Recuerden, el 7 también es el entusiasta, también es el generalista, también es el, no recuerdo si el encantador. El líder social, y puse esta fotografía, identificarán este estilo de liderazgo. Un liderazgo social, cercano, entusiasta, mucho sentido del humor. Suelen ser personas con una gran capacidad de comunicación y manejo de relaciones públicas. El líder 7 establece su liderazgo a través de la conexión con el equipo, con los pares, con proveedores, con clientes. Es un líder que conecta. Es una de sus grandes fortalezas. Otra de sus grandes fortalezas es la capacidad de ser visionario y creativo. ¿De acuerdo? Para ellos, así como para el 1 era importante misión, visión, valores, ¿no? De forma fundacional, para el 7, sobre todo es importante la visión. ¿Hacia dónde vamos? La creación de un futuro mejor. ¿De acuerdo? Y dirigen mucho en función del carisma, es decir, que también le caen a la gente, que también conectan, que también se adaptan al grupo, es parte de su fortaleza, porque es justamente la mecánica de conexión que usan. Dirigen en función de tratar con todos y construir, como decía, redes personales, no en base a jerarquías. Eso es muy similar al 2. El 2 y el 7 conectan con la gente. Sin embargo, el 2 conecta para establecer relación, conexión emocional. El 7 conecta para intercambiar ideas, para cómo lo ves, cómo lo veo, construyamos. El 7 necesita alimentarse de los puntos de vista de todos y sobre todo influir con sus puntos de vista, que los suele tener muy firmes. Saben potenciar muy bien a los demás, delegan mucho. Y esa delegación hace que los demás saquen cosas de sí mismas, pero pueden caer en el extremo de soltar demasiado y no dar seguimiento. Sabíamos cuando explicamos el 7 que uno de sus vicios es la dispersión, estar en tantas cosas a la vez que no profundizan. Así es que si tú eres 7, te recomiendo tener en tu equipo a 5 o a 1. Te van a poner en orden, van a dar seguimiento. 6 también van a ser muy quisquillosos, muy puntillosos y eso genera una muy buena combinación.
¿De acuerdo? Su solución consiste en difuminar la autoridad. Al 7 no le gusta que lo veas como el jefe, como el que se impone. Busca negociar contigo, de tal manera que a veces esa línea entre jefe y colaborador se borra. Eso en ocasiones les trae muchísimos problemas. Cuando se tienen que imponer, cuando tienen que tomar decisiones poco populares, de repente no saben cómo hacerlo y pueden entonces exagerar, porque esa línea ya quedó borrada y ahora cómo decido como jefe que esto se hará así. Les cuesta trabajo, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante que el líder 7 marque bien, no se mueva tanto en esas zonas grises, sino de repente qué es claro, qué es oscuro para que puedan funcionar mucho mejor. Pueden ser muy amables, condescendientes, pero también polémicos, porque tienen muy claro qué quieren y no están dispuestos a negociarlo. ¿Cuál sería la frase que distingue al líder 7? Yo doy lo mejor y hago ver lo positivo. Generalmente se enfocan en lo positivo. ¿Cuál pudiera ser un líder 7? Hay muchos. Aquí les puse Richard Branson, el creador, el dueño de Virgin Records, Virgin Airlines, un gran millonario británico, creativo, original, único. Si buscan en internet su nombre, encontrarán muchas cosas, pero entre ellas a él disfrazado de 1000 cosas diferentes, porque es justo esa toque del 7, el sentido del humor, ¿no? Esa parte es muy identificable al líder 7, entusiasta, positivo, riesgo, falta de enfoque, etcétera. Entonces, si tienes un jefe 7, va a buscar asociarse contigo. Si tienes gente 7, va a buscar también esta parte de entusiasmo y de positividad, pero vas a tener que acotarlo a que no se disperse en exceso. Y si tú eres 7, bueno, busca integrar en tu equipo gente que te ayude a mantenerte más enfocado. Es un muy buen balance. Vámonos al líder 8. El líder 8 es ese otro jefe que tenemos en mente cuando decimos el líder. Muchas veces piensas en personas así, el líder de mando. Son, dicen aquí los autores, tiranos por naturaleza. No necesariamente tirano, pero sí, dirigen muchas veces en base al miedo. Toman decisiones y esperan que los demás las cumplan. ¿De acuerdo? Pueden ser dictadores. Algunos dictadores benévolos, muy protectores, muy de alguna manera, su gente, su equipo. Les gusta dirigir por decreto, ¿de acuerdo? Aunque también pueden llegar a ser muy negociadores, es decir, sí pueden llegar a construir acuerdos. Confiarán en los procedimientos, en los métodos, en las reglas de la organización si finalmente les permite operar. Pero si se sienten atados de manos, si se sienten limitados, van a retar esas reglas. El 8 es desafiador. Recuerden, de hecho es uno de sus nombres, el desafiador, el confrontador. Es un líder buenísimo en momentos de caos. Cuando el barco se está hundiendo, pone el timón en manos de un 8 y tomará decisiones certeras, oportunas, rápidas, sin tocarse el corazón, eso también te lo digo, y va a enderecer al barco. Hay veces que la empresa está en picada, está complicadísima y entonces se busca un líder 8. Cuando ya todo está estable y cuando ya estamos navegando en aguas más estables, probablemente el 8 se aburra y entonces busque otro reto difícil. Y entonces será momento de poner el barco en manos de otro tipo de líder, tal vez un 1, ¿no? Que haga las cosas correctas, tal vez un 3, etcétera. Pero en momentos de caos el 8 es ideal. Pueden ser, como les decía, grandes negociadores. Es muy común que el 8 no sea consciente de cómo intimida a otros. Y de repente les sorprende, ¿me tienen miedo? ¿Y por qué? ¿No? Pues sí, la gente a veces tiembla antes de entrar a su oficina y a ver cómo lo ve, porque son tan categóricos, son tan desafiadores, son tan confrontativos que pueden generar temor en otras personas, ¿de acuerdo? Es muy común que el 8, sobre todo si es un buen líder, desarrolle a la gente, desarrolle y desafía a que las personas lleguen más allá de donde ellas creen que pueden llegar. Entonces acaban siendo líderes que desarrollan y retan a los demás, muy parecido en este caso al 7. Soy el que mando y protejo con mi poder. Aquí se me fue un puntito. Eso es tal vez el lema del 8. Aquí les traigo dos líderes 8. Ese es el único que les traje líder doble. Slim y Azcárraga Jan. Digo, Azcárraga Milmo, perdonen. Es muy común los 8 en la cabeza de monopolios, ¿de acuerdo? Es decir, dentro del mundo empresarial, el 8 monopoliza.
Un 8 que también es un empresario 8, pero simplemente no lo quise poner, es Donald Trump. ¿De acuerdo? Ya por principios personales no lo quise mostrar aquí, pero es ese estilo 8 que puede llegar a ser absoluto, dominante, el rey sol, ¿no? Él decide, él ve, es un 8 muy negativo, entonces no quise como polemizar tanto porque pueden ser 8 muy positivos. Hay autores que nos ponen a Carlos Slim como un 5. No vamos hoy a abordar ese tema, pero el 5 se integra en el 8. Entonces, si Slim, y de hecho es el ingeniero, ¿no? Pudiera ser un 5 en su origen, en su esencia, ha logrado desarrollar un liderazgo 8. Él es el patriarca, él es el que controla todo y no hay decisiones que se tomen en Grupo Carso de impacto que él no sepa o que él no avale, ¿no? Entonces, se comporta sin duda como un líder 8, puede ser que en su esencia sea un 5, evolucionado hacia el 8. Pero bueno, de cualquier forma creo que refleja muy bien este estilo de liderazgo que estamos mencionando. Y vámonos ya al último, el 9, el líder conciliador, el líder pacificador. Fíjense aquí esta persona construyendo juntos la visión y eso es lo que hace el 9. Son directivos amables, son cálidos. De repente se pueden parecer al 2, de repente se pueden parecer al 7 porque son mucho de gente. Sin embargo, aquí hay mucha mayor disposición a no marcar directrices rígidas, a no imponer nada. Son muy activos con la gente, pero no buscarán que no haya confrontación. Marcan siempre esa visión global, unificadora, integradora, aseguran que todo el mundo sea escuchado, que todo el mundo sea tomado en cuenta. No será un líder ideal en momentos de caos, en momentos difíciles, porque les va a costar tomar decisiones poco populares. No sería el líder idóneo en esos momentos, pero para otro tipo de instituciones, fundaciones, puede ser el líder ideal. Suelen ser cálidos, saben dominarse, tienen un muy buen autocontrol, suelen ser muy prudentes, ¿de acuerdo? No quieren afectar y pueden llegar a ser demasiado laxos al delegar y no establecer control y no establecer consecuencias si las cosas no se hacen. Ese pudiera ser el punto de quiebre para el 9. No reaccionar a tiempo, no reaccionar para actuar con celeridad, con firmeza. Eso les puede fallar. Aquí ponemos un ejemplo, si algo no está funcionando y una persona no está actuando bien, es más común que el 9 haga un memorándum dirigido a todo el personal, marcando la conducta inaceptable, en lugar de retar directamente a esa persona. ¿Ok? Es decir, irán siempre para no crear confrontación, para no romper la armonía. Ellos buscan armonía. Son mucho más orientados a procesos que a resolver problemas. Por eso en determinadas circunstancias o en determinadas áreas como operación, logística, que todo es ya y resolver y a ejecutar, no sería tal vez el liderazgo ideal. Es mucho más útil a veces en recursos humanos, en áreas más de servicio, donde el contacto, buscar la armonía, buscar el entendimiento, pudiera ser lo ideal. ¿Cuál sería su lema? Yo soy constante y aguanto y deseo que todos se lleven bien. Es decir, procurar la armonía, procurar la estabilidad, procurar la conexión interior sería la finalidad, la prioridad para un líder conciliador. Líderes conciliadores, bueno, les traigo a la reina Isabel. Muchos autores la ponen a ella, es casi una constante, ¿no? No se altera, no se mueve, su rol es unificar, establecer, generar status quo, no desafiarlo, conservarlo, perpetuarlo y que no haya cambios, que no haya reacción, ni siquiera ella misma se permite mostrar a los demás cómo se siente verdaderamente, porque siente que su figura es simplemente dar sentido de cohesión, de estabilidad y de que aquí no pasa nada. Y eso finalmente es su rol. Y lograr eso es su objetivo. Y si lo hace bien, está logrando su propósito. De tal manera que si se dan cuenta hay infinidad de propósitos y de posibilidad de ejercer el liderazgo. Ya para terminar, ¿cuál es tu estilo de liderazgo de todos los que vimos? Para responder esta pregunta, pues bueno, a lo largo de esta sesión a lo mejor te has ido analizando, te has ido cuestionando, pero si quieres cuestionarte con más profundidad, ¿cómo logras los resultados? ¿A través de qué? De un sentido férreo, de control, de seguimiento, a través de conectar, a través de inspirar y motivar, a través de crear posibilidades nuevas, a través de asegurar el seguimiento, la operación y que nada falle. ¿Cómo construyes relaciones con tus equipos? ¿Construyes relación o no lo ves necesario?
cómo influyes en los demás, cómo logras que conecten con tu visión, con tu sueño, con tu sentido de propósito. ¿Lo tienes definido? ¿Es importante para ti? ¿Qué entornos prefieres para lograr resultados de movimiento, de movilidad, de alta creatividad, de decisiones rápidas, intensas, de reglas claras, de políticas, de procedimientos claros, de armonía, de conexión entre las personas? ¿Qué entorno prefieres para lograr resultados? ¿Y qué impacto finalmente logras en el entorno? Seguro te han dado retroalimentación y te dicen, es que nos mantienes alerta, es que nos mantienes conectados, es que nos mantienes creativos, es que nos mantienes enfocados. ¿Qué es lo que los demás reciben de ti? Si no tienes respuesta a estas 5 preguntas, te invito a que las escribas y a que te las hagas, porque solo así, conociéndote, podrás sacar lo mejor de ti mismo y podrás lograr maximizar tu impacto como líder y mejorar aquello que tienes que mejorar. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuál de estos 9 modelos de liderazgo consideras que te refleja? Estoy abriendo una votación. Por favor, entren a la parte de votación que Zoom nos permite y voten. A ver, ¿cuál eres tú? Somos 54 personas, así es que será un muy buen ejercicio de análisis. ¿Cuáles son los líderes que predominan en este grupo? Entonces vamos a dejar unos segunditos. Falta un minuto para acabar el webinar. Vamos a dedicárselo a esto. Y ahorita que vea que ya contestaron suficientes, les muestro el resultado. Un poquito por análisis poblacional, aquí hay mucha gente de recursos humanos. No todos los que están aquí son de recursos humanos, hay de otras áreas, evidentemente, pero si pudiéramos hacer una lectura de la ocupación más común entre los que están hoy aquí, esa sería. Han votado 38. Vamos a esperar un momentito, decídete. ¿Con cuál te identificas más? No te preocupes, esto no te va a marcar, es anónimo además. Simplemente es ponerle un termómetro a esto. Ya van más de 40 votos. Muy bien. 42. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Parece que ya se estabilizó el voto. Voy a finalizar la votación y voy a compartir los resultados. Fíjense, no sé si lo están pudiendo ver. ¿Me pueden decir si sí se ve el resultado? Sí, sí se ve. Perfecto. Fíjense, el líder solidario, el 2. Les decía, aquí hay sobre todo gente de recursos humanos, así es que de todo este grupo de 40 y tantas personas que votaron, 9 dijeron líder solidario. En segundo lugar estaría el líder ejecutivo, el 1, ¿de acuerdo? El estilo 1. En siguiente lugar, empatados, está el líder competitivo, el líder 3, y el líder 5, líder intelectual. Muy bien, en siguiente lugar tenemos el líder social, el 7, 3 personas definieron ese como su estilo. Y ya luego muchas menos personas, 2 dijeron líder artista. Durante gran parte de la votación el líder artista estaba en ceros. A última hora hubo 2 votaciones. 2 votaciones como líder de sostenimiento, el líder 6. Suele haber más, aquí me sorprende que solo haya 2. Y el líder 8, solo una persona. Y el 9 no lo estoy viendo. No, líder conciliador 8. Perdón, no había visto bien. Entonces, el líder solidario, el 2 y el 9 son los más comunes. ¿De acuerdo? 17 personas, casi un 20%, 25% de los que estamos aquí, o son 2 o son 9. Ok, muy bien. Y en siguiente lugar, el 1. Perfecto. Bueno, líder de mando, solo una persona marcó esta como su opción. Espero que les haya sido relevante, espero que haya sido útil para ustedes. Como decíamos al principio, lo importante es conocerse. No hay otra razón que no sea conocernos.